tiempo de sumar, tiempo de prepararnos mejor, tiempo de entender, tiempo de luchar, tiempo de la columna de Fernando Borroni. Ayer hacíamos referencia a la nota del domingo pasado, en página 12, escrita por José Pablo Feynman, donde, entre un extraordinario análisis político, filosófico, constructivo, oportuno además, José Pablo hacía una reflexión sobre el mundo político de lo posible. Afirmaba que no hay que esperar lo posible, que a lo posible hay que crearlo. Y agregaba además, en esta nota, que el posibilismo es la negación de la iniciativa política. Días previos, por este mismo micrófono, Cintia García hacía una reflexión similar y decía que el gobierno no puede quedarse en el corralito de lo posible. Y aquí quiero detenerme porque son dos reflexiones que van de la mano y me parece que son el nudo en el que está sujetado este gobierno. Preguntémonos qué es posible y qué no. ¿Qué es esto de están dadas las condiciones para una u otra medida o no están dadas? ¿Qué es lo posible en la política? ¿Cuáles son las correlaciones de fuerzas? ¿Se pueden modificar las correlaciones de fuerza? Y para responder a estas preguntas, quiero hacerme otra pregunta. ¿Cuáles eran las condiciones favorables? ¿Cuál era el mundo de lo posible cuando Néstor Kirchner en el 2003, con el 22% de los votos, asumió frente a una crisis económica sin precedentes, frente a una sociedad fragmentada por la desocupación, por el hambre y por la bronca, frente a una política que era despreciada en cada rincón de la Argentina? ¿Cuáles eran las condiciones dadas? ¿Cuál era la coyuntura favorable? ¿Qué era allí lo posible y lo que no? Y lo que fue posible, en realidad lo fue, porque existió un presidente que tuvo iniciativa y decisión política. Entonces, tiene razón José Pablo Feynman. Una iniciativa y una decisión política fundada en aquel discurso inicial del 25 de mayo, donde dijo no voy a dejar mis convicciones en la puerta de la Casa Rosada. Y recuerdo que una de las primeras medidas de gobierno fue tratar de resolver una crisis educativa en todo el país que tenía foco en Entre Ríos, que venía de meses y meses, y que lo convocó a Daniel Filmus, ministro de Educación de aquel entonces, y dijo viajemos a Entre Ríos, y solucionó el conflicto en 24 horas. Me pregunto, ¿cuál era la situación favorable, en términos económicos, que tenía Néstor Kirchner para decirle al Fondo Monetario Internacional, no vamos a pagarte lo que pedís, porque los muertos no pagan? Claro, había que volverse a subir al ring, así débiles como estábamos, los argentinos y las argentinas, golpeados como estábamos, ensangrentados porque el neoliberalismo nos había dado una paliza feroz, tambaleando, se subió al ring. Y sabía que tenía una sola trompada. Una sola, Claro que las condiciones no estaban dadas para decirle al Fondo Monetario, queremos una quita del 70%. Pero fue posible. ¿Qué condiciones existían? ¿Qué posibilidades existían para recuperar la ESMA? Para decirle a la estructura militar de aquel entonces que todavía tenía resabios estructurales de la dictadura, con los genocidas caminando de la calle porque gozaban de la impunidad, de las leyes de impunidad, valga la redundancia, y que sin embargo pudo bajar un cuadro en la ESMA, pudo recuperar la ESMA y pudo decirle a esa cúpula no les tengo miedo. ¿Cuáles eran las condiciones para decirle que no al ALCA con Bush en la Argentina? Con un mundo arrodillado frente a Bush que venía a mostrarse como Dios del mundo luego del atentado a las Torres. No, se generaron las condiciones para que llegue el no al ALCA. Todas las batallas se dan para ver la victoria final en política y la respuesta es no. Son las pequeñas batallas las que construyen las victorias populares. No se ganan los partidos 5-0 con el primer gol. Hay que hacer 4 antes, pero hay que empezar por el primero. Claro que existe un mundo de lo posible y uno de lo imposible, pero el arte de la política es pelear para que lo imposible alguna vez deje de serlo. Hay muchos que a esto lo llamarán necedad,
pero ya lo cantó Silvio Rodríguez. Dirán que la necedad parió conmigo, la necedad de lo que hoy resulta necio. Para muchos hoy resulta necio enfrentar al poder real. Se hace política para dar pelea. Si se representa al laburante y a los más débiles, dar pelea no es una posibilidad, es una obligación. Muchos están preguntando cómo debe ser la campaña en estos tiempos para ganar. ¿Cuál debe ser el camino a recorrer de aquí en futuro? Y quizás sea nestorizarse. Un poquito, nestorizarse, o bastante. Y como decía Néstor Kirchner, no pasarán a la historia aquellos que especulen, sino los que más se lo jueguen. Tremendo. La columna de Fernando Borroni.